Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Belén Flores Ricardo. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Digital del Estado de México, en la maestría en Tecnología Digital para la Educación. El nombre completo de mi asesor es del doctor Florencio Barrera Gutiérrez. Y bueno, el nombre de la asignatura es Expresión Oral y Escrita. Bueno, el tema que elegí fue el impacto de la comunicación no verbal en las interacciones en el aula de clases. Em, Exploraremos el impacto de la comunicación no verbal en las interacciones dentro del aula de clases. La comunicación no verbal es una parte fundamental de cómo nos comunicamos y su importancia en el entorno educativo. Esto significa que la comunicación verbal explora la importancia de la comunicación escrita y oral, así como el uso del lenguaje como un sistema de signos en el contexto del aula. Bueno, aquí en la comunicación escrita abarca notas, libros de textos y correos electrónicos, siendo esencial para proporcionar instrucciones precisas y retroalimentación efectiva. Pues Brunner anuncia, por otro lado, la comunicación oral que se manifiesta en discusiones en clases, como por ejemplo en la explicación del maestro y representaciones de estudiantes, donde la claridad y entonación juegan un papel crucial. Ambas formas de comunicación, junto con el uso del lenguaje, son fundamentales para facilitar el aprendizaje y la interacción en el aula, permitiendo una transmisión efectiva de conocimientos y promoviendo un ambiente de aprendizaje enriquecido. Pues bien, también tenemos la comunicación no verbal. Aquí, en el contexto de la comunicación no verbal, es esencial comprender el paralenguaje, la proxémica y la kinestésica. En el paralenguaje se refiere a los aspectos vocales de la comunicación, como el tono de la voz, la velocidad y el volumen, que complementan el mensaje verbal y la transmite emociones y actitudes. Y bueno, en la praxémica se ocupa del uso de espacios y la distinción entre las personas durante la interacción, por lo que puede incluir en la persona la percepción de la intimidad, del poder y la comunidad en la comunicación. Eh, por último, la kinestésica se refiere al lenguaje corporal y los gestos pueden revelar estados emocionales, actitudes y niveles de interés, complementando a menudo el reforzamiento no verbal en su totalidad. Estos elementos son fundamentales para comprender la comunicación no verbal en su totalidad y poder interpretar adecuadamente las interacciones humanas en diversos contextos sociales y culturales. Aquí en la comunicación escrita tenemos como requisitos la claridad, la precisión, la sencillez y la originalidad. En este contexto, la originalidad se refiere a la capacidad de presentar ideas de una manera fresca e innovadora, evitando el plagio y fomentando la creatividad. Pues aquí Covarrubias nos anuncia, la sencillez implica expresar ideas de manera clara y fácilmente comprensible para el lector, utilizando un lenguaje accesible y evitando la complejidad innecesaria para la precisión. Por otro lado, la precisión implica ser conciso y exacto en la precisión de ideas, utilizando palabras estructuradas, gramaticales, que transmitan el mensaje de manera inequívoca y sin ambigüedad. En conjunto, estos elementos contribuyen a una comunicación escrita oral y convincente, capaz de captar la atención del lector y transmitir información de manera clara y precisa. En la siguiente diapositiva
En la comunicación oral tenemos 4 aspectos, que es el volumen, el tono, la velocidad y el ritmo. Aquí en el poder de la voz exploraremos tanto el poder de la voz como los aspectos cruciales para emplearla eficazmente, abarcando desde el ajuste de volumen y el tono adecuados hasta la importancia de la articulación y modelación. Además, perdón, ya me pasé de diapositiva, ya me regresé. Ok, además discutiremos los elementos esenciales para lograr un mensaje creíble, como la autenticidad, el respaldo como evidencia, la empatía y la demostración de competencias al prestar atención a esos aspectos. No solo mejoraremos nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva, sino también aumentaremos nuestra credibilidad y la percepción de nuestro mensaje ante la audiencia. Pues bien, siguiendo con nuestra exposición, el lenguaje kinestésico. Dentro del lenguaje kinestésico comprende la comunicación no verbal a través del cuerpo y los gestos, que incluye varias formas de expresión que revelan información sobre el individuo y sus estados mentales y emocionales. Bueno, aquí el lenguaje de objetos se refiere al uso de accesorios y objetos físicos como la vestimenta o los accesorios que comunican información sobre el estatus social, bueno, la posición en el estado emocional de una persona, la postura o otra faceta importante nos brinda pistas sobre el estado emocional y físico de una persona, ya sea que esté relajado, nervioso o tensa. El lenguaje de acción se refiere a los movimientos corporales y comportamientos físicos como caminar o sentarse, que también pueden transmitirse información sobre los sentimientos y actitudes de una persona. Por último, el lenguaje del signo implica el uso de gestos y variaciones en la voz para enfatizar, acentuar ciertas palabras o ideas durante la comunicación verbal. Lo que añade una capa de adicional significa la expresión y la interacción humana en el conjunto de formas de lenguaje kinestésico desempeña un papel crucial en la comunicación intrapersonal a transmitir información más allá de las palabras habladas. En la penúltima diapositiva tenemos el lenguaje proxémico. Este lenguaje proxémico estudia cómo las personas utilizan y perciben el espacio en las interacciones sociales. Identifica 4 distancias principales que se reflejan a la naturaleza de relación entre los individuos. Tenemos la distancia pública. Aquí nos menciona que más de 2 metros se busca establecer esta distancia con desconocidos o en discursos públicos. En la distancia personal, bueno, aquí nos habla que de 50 a 75 metros es sugerible, usual entre compañeros de escuela. Bueno, esto se da más entre compañeros de escuela o de trabajo, como relatividad, familiaridad. Ujú. En la distancia íntima, bueno, creo en 50 centímetros se da entre personas con mucha confianza y cariño. Aquí ya entraría igual la familia, un ser querido. En la distancia social, bueno, aquí nos habla que de 1 metro a 2,5 metros. Generalmente es la que se utiliza en las situaciones sociales en donde no conocemos a las personas. Aquí ya es un poco más la distancia. El entendimiento y respeto de estas distancias son fundamentales para garantizar la comodidad y el éxito de las interacciones sociales, reflejando las normas culturales y las preferencias individuales en cuanto al espacio personal. Bueno, en conclusión, eh, en este video se ha explorado diversos aspectos de la comunicación no verbal, destacando la importancia del lenguaje kinestésico, proxémico y paralenguaje en nuestras interacciones diarias, desde el uso de gestos, expresiones faciales hasta la organización del espacio y el tono de voz.
Cada elemento contribuye significativamente a la forma en que nos comunicamos y comprendemos a los demás. Pues bueno, Brunner aquí anuncia algo bien importante, que ha examinado cómo estos aspectos pueden variar según el contexto cultural y obviamente las relaciones individuales. Al ser conscientes de estos elementos y aprender a interpretarlos correctamente, podemos mejorar nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva y fortalecer nuestras conexiones con los demás. En última instancia, la comunicación no verbal es una herramienta poderosa que cuando se utiliza con sensibilidad y comprensión puede enriquecer nuestras interacciones y mejorar nuestra calidad de vida en general. Pues bien, por último, agregamos las fuentes de consulta donde se pudo llevar a cabo la siguiente información. Pues bien, es por lo pronto todo. Espero les haya gustado mi presentación. Nos estaríamos viendo pronto.